Hola chicos, bueno, hoy vamos a ver Esparta, la he titulado Una potencia antigua, ya veremos por qué la he titulado así, y vamos a descubrir esta fascinante civilización que tenía la particularidad de tener una sociedad militarizada y un gobierno particular. El índice que vamos a utilizar hoy es de Esparta, considerándola como una potencia militar, con una sociedad y una clase en base a un sistema o a una reforma que se llamó la Gogé. Era una educación única que fue la base de Esparta como potencia militar, su economía, su gobierno y el legado. Bueno, Esparta fue una de las ciudades-estados más famosas y poderosas de la antigua Grecia, destacándose por su sociedad militarizada y su peculiar forma de gobierno, el cual se trataba de una diarquía en el cual gobernaba dos reyes simultáneamente, cada uno con distintos tipos de funciones, que ya lo vamos a ver más adelante. A diferencia de Atenas, que valoraba el arte, el pensamiento filosófico, etcétera, Esparta se centraba en la disciplina, la fuerza física y la lealtad al Estado. Este enfoque moldeó cada aspecto de la vida de espartana, eh, ya desde la educación hasta la política, ¿no? Considerando que la sociedad desde la niñez se entregaba a la militarización y esto permitía que formaran guerreros legendarios como los famosos 300 espartanos que defendieron el paso de las Termópilas, que lo vamos a ver más adelante, que es fascinante esa historia en la cual existe una película eh, que si no la vieron vamos a ir viendo unos fragmentos de ella para conocer un poco más Esparta en profundidad. Para entender un poco más a los espartanos, debemos saber dónde estaban ubicados. Ellos estaban ubicados en la península del Peloponeso. ¿Sí? Como vemos, Esparta estaba ubicada en la región de Laconia y se fundó alrededor del siglo X a.C. por los dorios que habían invadido ese sector. A diferencia de otras ciudades-estados griegas, Esparta no estaba fortificada por grandes murallas, ya que se consideraban vastos con sus propios ciudadanos soldados, los cuales eran considerados su mejor defensa. Además, tenemos que tener en cuenta que estaban ubicados en el interior, lejos del mar, por el cual estaban asegurados de ataques marítimos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta a Mesenia, el cual era un sector o un territorio vecino del oeste que era vital para su alimentación, o sea, su agricultura, como también para su economía. Bueno, ¿por qué lo consideramos un Estado militar? Debemos tener en cuenta estas siguientes características para después profundizar sobre la GOGE, sobre el sistema de educación militar. Desde los 7 años eran entrenados militarmente. ¿Cuál era el objetivo? Era formar soldados fuertes y leales. Y toda la vida diaria se centraba en esta disciplina y obediencia militar. Y tanto los hombres como las mujeres contribuían a este poder militar. Para tener en cuenta una cosa muy importante, tenemos que ver cómo era su pirámide social, porque no todos estaban involucrados en la GOGE, solamente estaban involucrados los espartiatas, que era la élite ciudadana, eran aquellos ciudadanos que se consideraban directos o de los dorios originales, ¿sí? Los espartiatas, la clase dominante, como dije, estaba compuesta por ciudadanos con pleno derecho, ¿sí? Se dedicaban exclusivamente al entrenamiento militar y al servicio del Estado. También, en determinada edad, luego de entrenar y de haber pasado un tiempo en las campañas militares, poseían tierra y controlaban instituciones de gobierno como la gerucia o la pela. La gerucia se daba en aquellos soldados que podríamos decir hoy jubilados, que eran mayores de 60 años y que eran los consejeros ancianos, y la pela, que eran aquellos soldados que eran mayores de 30 años que podrían estar
en esa función que la vamos a ver más adelante con el entendimiento. Ahora sigamos con el tema de la pirámide. Como entendemos, en la cúspide, la élite, el poder lo tenían los espartiatas. Luego, más abajo, en el sector del medio, teníamos los periecos, que generalmente los vamos a considerar como las personas libres que no tenían derecho político y que vivían en comunidades alrededor de Esparta y se dedicaban al comercio y a la artesanía. Vivían en las afueras, como dije, pero por más que vivían en las afueras, debían pagar impuestos y tenían que servir en el ejército, o al ejército en realidad. Luego teníamos a los idiotas, que eran siervos del Estado, ¿sí? O sea, era la clase más baja, más numerosa, eran descendientes de poblaciones que habían sido conquistadas por los espartanos y se dedicaban a la agricultura y entregaban parte de sus cultivos a los espartiatas. Su condición era similar a la de un esclavo, pero no era un esclavo con un amo privado, sino que eran siervos del Estado. Pero también podían ser vendidos siempre y cuando dentro de Laconia, nunca fuera de Laconia. Su vida era muy dura y a menudo se producían rebelaciones contra el estricto control espartano. Por eso era tan importante la formación militar para generar esa imponencia y ese poder a los idiotas que eran muy numerosos y podrían provocar una revuelta importante. Aquí lo que vamos a ver son referencias o descripciones de imágenes de los espartiatas. Como dijimos, era la élite, estaban dedicados a ser soldados, por lo cual vemos en esta imagen cómo estaban vestidos a través de uniformes, cómo era su impronta, cómo eran sus armamentos. Y luego vamos a ver otra imagen de los periecos. No, es muy repetitivo, pero esto le va a quedar a ustedes para que puedan estudiar luego y realizar las actividades. Aquí tenemos a los periecos, comerciantes artesanos libres, sin derecho político, comercializando, andando en las calles libremente, ¿sí? Luego vamos a ver una imagen de los iliotas, que eran los siervos del Estado, es una imagen muy descriptiva. Acuérdense, eran las poblaciones sometidas por Esparta, principalmente de Mesenia, que no eran esclavos, sino que eran siervos del Estado y que producían y labraban la tierra para generar alimentos a los espartiatas y para ellos. Su trabajo era arduo y era el motivo por el cual se sostenía la economía y se sostenía además el sistema militar, porque ya que de esta manera el tiempo dedicado a la militarización o al entrenamiento militar del espartiata era pleno. ¿Por qué decimos que era una economía única? Porque ellos eran totalmente austeros. La moneda que manejaban era de hierro y era para evitar la riqueza. Algo llamativamente que llama mucho la atención con respecto a otras ciudades-estados. Y su comercio era muy limitado, su base, como dije, era la mano de obra de los idiotas y la agricultura era la base de su economía. Bueno, todo esto tiene un sentido, ¿sí? Algunos historiadores, el que lo nombró fue Heródoto, dice que existió un legislador llamado Licurgo que realizó una reforma de leyes y del sistema de vida de los espartanos. Imagínense que algunos historiadores dicen que es medio misterioso, que no sabe si fue tan así, porque es como que alguien implementa la regla del juego y todos siguieron sin ninguna queja esa regla del juego. El impacto de la reforma fue que moldeó a esta sociedad espartana, transformándolo en un sistema militar, haciendo que ellos sean totalmente temidos por toda la antigua Grecia. Y lo más importante, como por eso hablé de la economía, es que cambiaron la economía para vivir austeramente y enfocarse en la igualdad. Y tener como legado la disciplina y el entrenamiento riguroso para ser soldados espartanos y morir con honor por Esparta, ¿sí? Bueno,
¿Cuál fue la base de la reforma? La GOGUE, la educación militar. La GOGUE era un sistema educativo estatal espartano muy estricto, ¿sí? La educación espartana se iniciaba a los 7 años, eran separados de las familias y comenzaban el entrenamiento militar que incluía ejercicio físico, lucha, resistencia al dolor y supervivencia, ¿sí? Este entrenamiento los convertía en valientes guerreros que luego iban a defender a Esparta de todos los acontecimientos, sean internos, externos, incluso o sea, con los persas, que lo vamos a ver más adelante. En la imagen de arriba vemos cómo se realiza el entrenamiento militar estricto. En la segunda vemos cómo ya se forman como pitas griegos o militares griegos o espartanos más adultos, ¿sí? Las etapas, como dije, inician a los 7 años, entre los 8 y 12 años el entrenamiento se vuelve más duro y se vuelve la vida en grupo, porque consideramos que los hoplitas, que lo vamos a ver en parte de las imágenes de la película, ellos no eran como otros soldados que iban dispersos, sino que ellos armaban un grupo, un escudo, y atacaban, ¿sí? En la primera línea era el escudo de protección y la segunda línea atacaba y así continuamente y se mantenían unidos. Entre los 13 y los 18 años empezaban las habilidades de supervivencia y las tácticas militares, ¿sí? Se les enseñaban a escribir lo básico, a leer lo básico, pero siempre estaban priorizando esta cuestión de la formación física y el desarrollo de las virtudes como el coraje, la obediencia y el honor. Los jóvenes espartanos vivían en barracas, o sea, en grupos, y comían frugalmente, o sea, muy poco, por lo que se esperaba, como una táctica militar, que estos niños o estos adolescentes vayan a robar comida para complementar su dieta y poder resistir a esos entrenamientos extremos y muy duros. Era una forma de fomentar la astucia y la habilidad, porque al obligarlos a robar, si eran encontrados, por ejemplo, eran castigados, pero no eran castigados por haber robado, sino que eran castigados por haber sido encontrados, como se dice, con manos en la masa, y, y esto era como una forma de hacerle entender que no habían sido lo tan habilidoso y astuto como para no ser descubiertos. A los 20 años, o entre los 18 y 20 años, los espartanos se convertían ya en soldados de pleno derecho y permanecían en el ejército hasta los 60 años, ¿sí? Bueno, continuamos. Podemos definir entonces, como conclusión, que la vida y disciplina espartana se basaba en la comunidad, en la austeridad y en una obediencia estricta. Desde los 7 años, que es lo más importante, los niños eran entrenados en la OE a base de un sistema militar que los preparaba para ser soldados. No había lujo, solo una disciplina constante para la guerra, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es el rol importante de la mujer, porque la mujer no queda fuera acá. Y es también particular, como todo su sistema, toda su economía, y ahora vamos a ver la mujer, luego la política. Las mujeres espartanas tenían una posición única, con más libertad y educación que otras griegas u otras ciudades griegas antiguas. Se entrenaban físicamente, como por ejemplo realizar el lanzamiento de discos para ser fuertes y así obtener, cuando quedaban embarazadas, poder traer hijos sanos y robustos para el Estado espartano. Debemos tener un paréntesis, que no todo era color de rosa, sino que las mujeres espartanas cuando parían y los demás consideraban que sus hijos no eran lo suficientemente fuertes o tenían algún tipo de enfermedad, eran abandonados o tirados en los riscos. Los niños que eran abandonados, con suerte, eran adoptados por los iliotas o por los perietos. Sigamos ahora a otro punto, salgamos de la parte dramática de esta sociedad espartana y vamos a ver la forma de gobierno única o particular que tenía. Como dije, se trataba de una diarquía con dos reyes que lideraban al mismo tiempo. Uno se dedicaba a la parte militar, el otro a las cuestiones y asuntos religiosos y judiciales. Acuérdense, el que lideraba a los militares era el que lideraba también el ejercicio en campaña. Por eso lo vamos a ver en la película 300 o en las partes de la película 300 al rey Leónidas, que es el único que salía fuera de Esparta
a realizar las campañas militares, ¿sí? Luego estaba la gerusia. La gerusia estaba compuesta por 30 consejeros o 30 ancianos mayores de 60 años que habían servido al ejército. Ellos se dedicaban a proponer leyes, ¿sí? Eran elegidos de por vida, o sea, en forma vitalicia, y actúan también como un tribunal supremo. Luego tenemos a los, no sé si primero, vamos con la pela. Luego teníamos la pela, ¿sí? Que es importantísima, pero los éforos para mí eran los más importantes, ¿sí? O con más poder, entre comillas. La pela era la asamblea de todos los ciudadanos espartanos que tenían una edad mayor de 30 años, ¿sí? Como lo habíamos nombrado anteriormente. Ellos lo que hacían era aprobar o rechazar simplemente las leyes que proponía la gerusia, pero no tenían derecho ni de modificarla, ni siquiera de debatirla. Por eso ahora voy a hablar del éforo. Los éforos eran 5 supervisores poderosos que controlaban a los reyes y también los supervisaban, obviamente, a los reyes, y también controlaba y supervisaba la educación y la disciplina militar. Y también podían vetar las decisiones de la gerusia como también las decisiones de la sapela, ¿sí? Bueno, continúo. Podemos decir que la sociedad espartana, como conclusión, valoraba la austeridad, la disciplina y el servicio al Estado por encima de todo. Por eso la sociedad militarizada y disciplinada estaba estructurada en la sociedad todo conjugaba también con los periecos y los iliotas. Los periecos mantenían la economía conjuntamente con los iliotas y le servían al Estado militarizado espartano. Las artes y las ciencias no eran prioritarias, aunque se cultivaba la música y también las danzas, pero siempre en el sentido militar, ¿sí? Para las agilidades militares. También religiosa, obviamente. Las mujeres espartanas gozaban de mayor libertad y autonomía que en otras ciudades griegas, se les encargaba de administrar los bienes familiares, mientras que los hombres estaban en el ejército y se les animaba a practicar deportes para tener hijos fuertes y sanos. También tenemos que tener en cuenta el laconismo. De la zona de Laconia, ellos se los consideraban los laconios porque tienen un estilo breve de hablar y muy conciso, muy rústico. Eran una característica distintiva de los espartanos, ¿sí? La GOGE, que es el sistema educativo militar, que es la base de todo este artefacto, de toda esta maquinaria del Estado militarizado. Y debemos tener en cuenta que era un gobierno complejo y nos dejó un legado de fuerza y orden, ¿sí? Consideren, por ejemplo, que no hasta hace mucho tiempo, si quieren investigar o hablar con sus padres, existió la colimba en nuestro país, que también era un sistema militar en donde los chicos a los 18 años tenían que estar encuartelados por un tiempo para una formación militar, ¿sí? Eso luego lo van a ahondar más adelante en la historia y es una linda charla que pueden tener con sus padres o con sus abuelos. Bueno, hubo un declive de nuestra sociedad espartana que por teoría se dio generalmente en forma gradual, primero por las guerras del Peloponeso y luego porque si bien derrotó a Atenas, dejó muy débil y con muy poca cantidad demográfica o disminución de la población de los espartanos, debido a estas bajas en las guerras, también las guerras médicas, y la negativa de conceder la ciudadanía a los iliotas o a los periecos o a ambos, contribuyó a su decadencia. Siendo así que en el 371, aprovechando esta disminución de la población y militarización espartana, en el 371 fue derrotada por Tebas en la batalla de Leuctra, lo que marcó el fin de Esparta. Bueno, hasta aquí llegamos, vamos a seguir luego con el gran punto clave de Esparta en las guerras médicas, en las segundas guerras médicas, fue clave su participación, fue legendaria a tal punto que hicieron una película de ella, así que continuamos. Marchamos por nuestras tierras, por nuestras familias, por nuestra libertad. Marchamos. Daxos. Qué agradable sorpresa. La mañana está llena de sorpresas, Leónidas. No podremos contenerlo.
no son más que unos ciervos. Esto sí que es una sorpresa. ¡Silencio! Ese es su jefe. Hemos oído que Esparta se dirige al combate y deseábamos unir nuestras fuerzas. Si buscáis sangre, sois bienvenidos. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú.